Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Eh, Vamos a entrar a ver ya el último tema de la materia. Todo en adelante lo que queda es que ustedes terminen con los trabajos y bueno, con el trabajo integrador que le vamos a dar después del TP3. El tema que nos queda para hoy es Ajax, aunque hoy perdió un poco, no, ya no se lo refiere tanto como Ajax, algo que está bastante más interiorizado, pero bueno, en el fondo lo que queremos hacer es poder comunicarnos con nuestra API REST, ¿sí? Estamos del lado del browser, del lado del cliente, queremos ir al backend a traer datos, volver con esos datos y reflejar los cambios que sean necesarios a partir de la llegada de esos datos. Eso se hace mediante Ajax. ¿Sí? Ajax no es un lenguaje de programación, sino que es concepto, ¿sí? Mayormente. Las siglas significan Asynchronous JavaScript and XML, lo cual medio berreta porque no importa la parte de XML, ¿sí? O sea, de hecho ni siquiera vamos a usar XML nosotros. Como es un poco la historia, ¿sí? Vamos a contextualizar poquito antes de meternos en el código. Hoy va a ser bastante más práctico, si no, no tengo slide. Nos vamos a meter con código y les voy a mostrar cosas desde ahí. Esto, a ver, cuando hablamos de HTTP, HTML, cuestiones iniciales de la web, yo les había comentado que en un principio las páginas web eran completamente estáticas, eran documentos de texto con links a otros documentos de texto. Con lo cual, si uno quería, dado un documento, cambiar una partecita de ese documento, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar este cuadro de acá, tendría que tener un link a otra página que sea igual a esta, pero que esta partecita sea distinta. Eso llega un momento que es un embole, ¿sí? Porque estoy repitiendo páginas completas. No solo estoy repitiendo páginas completas, sino que estoy haciendo requests que necesitan traer toda una página completa solamente para que yo vea que cambió un pedacito de la página. Hubo varias formas de mejorar eso, ¿sí? Esto surge a mediados de los 90, más o menos. Microsoft había estado trabajando en una tecnología que era un iframe, ¿sí? No sé si por ahí alguno que haya hecho webs hace bastante tiempo sabe cómo funcionan los iframes. Los iframes eran una tecnología que había promocionado Microsoft a través de Internet Explorer, que lo que te permitía era poder embeber una página completa dentro de otra página, ¿sí? Entonces vos podías tener muchos frames, no sé por qué el micrófono quedó quieto, ruido. Podías tener como, o sea, esto podía ser un frame, ¿sí? Este menú de acá era como una cajita aislada donde podías contener el código de otra página, con lo cual vos podías refrescar automáticamente ese frame y no tenías que refrescar todo el resto de la página, ¿sí? Aguante un cacho y a ver si arreglo esto. Ok, bueno, ahí creo que lo acomodé. Bueno, les decía, vos podías tener en una página varios frames, entonces podías actualizar frame, que era o un bloque de código propio o otra página web completa. Y eso te daba esa sensación de dinamismo, donde vos podías actualizar una parte sin tener que actualizar toda la página. Esa tecnología era bastante insegura, tenía bastantes problemas. Podías embeber código de tu página y llegar a la otra página que te estaba invocando y mediante JavaScript podías eh, cambiar cosas que no tenías que cambiar. Pero bueno, eso dio pie o permitió que se pueda avanzar en la tecnología que hoy conocemos como Ajax,
lo que hizo después Microsoft y se fue replicando también como estándar fue generar un método HTTP XML, perdón, HTTP request, ¿sí? Si no lo dije mal. Este de acá, perdón, sí, XML HTTP request, ¿sí? Es un método que lo que hace es te permite hacer request HTTP desde JavaScript o en su caso en su momento desde JavaScript. Pero bueno, no importa. Desde el lado del cliente vos podías hacer un request HTTP y podías quedarte escuchando de alguna manera para ver cuándo ese request terminaba y cuando ese request terminaba mediante JavaScript podías dinámicamente cambiar la página, ¿sí? Eso es lo que en el fondo es Ajax, ¿sí? Se terminó estandarizando, se mantuvo el nombre de Ajax porque en ese momento XML era el formato de intercambio de información, pues sabemos que está medio cayendo en desgracia y la onda va más por JSON, pero en ese momento era el estándar que se usaba para intercambio de datos. Bueno, así que bueno, se terminó estandarizando principio de los 2000, 2005 por ahí. Ya pasó a ser un estándar de ECMAScript también. Y bueno, hoy en día es lo que en el fondo sucede para cualquier, básicamente cualquier aplicación hoy tiene manipulación dinámica de contenido de alguna forma o de la otra, ¿sí? Hoy está todo más encapsulado, pero en el fondo todos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Estás dentro del código del cliente, haces peticiones HTTP, chequeas de algún modo cuando eso termina y haces los cambios que tengas que hacer, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros o vamos a aprender a hacer nosotros, empezar a ver, ¿sí? Como siempre les digo, esto es un puntapié inicial, es una sumatoria de ideas para que ustedes después puedan seguir investigando y tengan una idea de por dónde viene la mano. Bueno, yo acá tengo preparado unos ejemplos que vamos a empezar a ver. Tenemos 4 ejemplos porque les quiero mostrar eh, desde lo más básico cómo funciona realmente hasta las capas de abstracción que se fueron metiendo arriba, ¿sí? La idea es, les voy a mostrar con un ejemplo. Esperen que quiero ver, no, no es la rama. Acá, quiero ver si tengo abierto la terminal. Sí, yo acá tengo abierto. Levanto un HTTP. Sí, voy a correr en este 8080. ¿Sí? 8080, tengo una página ajax.html. Sí, nada más, tengo una página HTML plano. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo toco en el botón de gatito y voy a ir a una página y me voy a traer fotos de gatitos. ¿Sí? Ven que les voy a mostrar primero. Acá. Esta API. ¿Sí? Más. Esta es una API que vos le pegás y te devuelve fotos random de gatos. Sí, sí. Lo tocas de vuelta, cambia, te da otra foto. Así. Salió un poco sexy ese gato. No, no sé lo que sale. Sí, son fotos de gatitos. ¿Sí? Bueno, esta es una API que vos le pegás y te devuelve una imagen random de gatitos. ¿Sí? Porque a la gente le gustan los gatitos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, tenemos un botón que cuando lo apretamos, después de un tiempo, nos muestra una foto de gatito. Lo apretamos de vuelta, nos muestra otra foto de gatitos, ¿sí? Y así podemos seguir apretando el botón y nos sigue mostrando fotos de gatitos. La página nunca se refresca, ¿sí? Fíjense, si yo refresco la página, eh, vuelve a su estado inicial, toco gatito, aparece la foto, ¿sí? O sea, solamente cambia, vamos a ver acá, si lo podemos ver, la única parte que cambia, vamos a dejar esto acá, ¿sí? Y la parte que cambia, acá vieron, se agregó la foto del gatito, ¿sí? Si se fijan de vuelta, ¿qué es lo que les había mostrado lo que hace React, ¿sí? La otra vez, vieron que acá cambió el estado del botón y la imagen de acá, ¿sí? ¿Por qué cambia el estado del botón?
porque fíjense que se bloquea un segundito, ¿sí? Hasta que trae la imagen. Se bloquea un toquecito y después vuelve. Entonces acá lo que hace es se refresca el nodo del botón, ¿sí? Y se actualiza la imagen de acá. Eso es todo lo que cambia mediante Ajax. No hay un cambio completo de toda la página. Si miramos, vamos a darle F5, si miramos las peticiones que se hacen, ¿sí? Yo le voy a dar F5 de vuelta. Acá lo que hice es, bueno, cargué la página, nada más. Salí. El favicon que no lo encontró, no importa. Y si toco acá, se genera el request al la API esta, ¿sí? Y después se genera la petición para traer la imagen JPG. Sí, pero nunca me voy. Siempre estoy dentro de la misma página. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la forma más cruda que puede haber en JavaScript. ¿Sí? Esto es la forma elemental de cómo hacer peticiones por Ajax. Como se imaginarán, es una porquería. ¿Sí? Porque es muy engorroso, es muy molesto, tiene los peores nombres del mundo, pero bueno, es lo que se hizo en finales de los 90, principios del 2000. Tengo mi página HTML. Quiero mover mucho el brazo izquierdo porque el micrófono se tara. Mi página HTML no tiene nada especial. ¿Sí? Acá tengo un div. Esto acá vamos a resaltar cosas importantes. El título, ¿sí? El XML HTTP request. Después tengo un botón. ¿Sí? Si vamos a verlo, tiene un ID. Button. Es de tipo button. No es de tipo submit porque no tengo formulario, ¿sí? Botón de tipo botón. Y le estoy diciendo de la forma más cruda que haya, no tengo framework, no tengo nada, que cuando le haga clic al botón, ejecute la función show meow, o como se pronuncie, ¿sí? Tengo que ejecutar esta función. El botón se llama gatito. Y después tengo un ID donde tengo el tag de una imagen, ¿sí? Para no tener que crearlo cada vez, ¿no? Es un embole. Y no tiene nada en el source, ¿sí? O sea, no tiene puesta ninguna imagen. Y después tengo un div de error por si pasan cosas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cambiarle el source a la imagen. Lo que voy a hacer es eso, ¿no? Cambiarle el source dinámicamente a la imagen cuando se complete el callback de la llamada Ajax. ¿Sí? Yo acá tengo mi función show meow. Vamos a poner un poquito más abajo para que no moleste la parte de arriba. ¿Sí? Después volvemos. Pero ahora me quiero acá. ¿Sí? Bien. Tengo mi función. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para yo poder hacer un request, tengo que crear una instancia de este objeto XML HTTP request. ¿Sí? Tengo que hacer, tengo que instanciar este objeto. Tengo que setearle un callback, ¿sí? A este XHTTP que arme acá. Le tengo que setear en el método onReadyStateChange, está todo en minúscula, un callback. Esto funciona como cuando le seteamos el onClick a los botones mediante JavaScript puro, que le poníamos onClick, no me acuerdo, creo que era el método onClick, y le poníamos una función que es lo que pase cuando lo van a cliquear. Bueno, acá es lo mismo. Cuando esté, esto quiere decir cuando el estado esté en ready, cuando haya cambiado a ready, ahora van a ver que es un embole, ejecuta esta función que yo la llamé run callback. ¿Sí? Entonces acá pueden poner, si quieren lo pueden poner así, una función que ejecuta run callback, como quieran. Pero tiene que ser la función sin aplicar, ¿sí? Es la que va a funcionar como callback. Después le voy a definir cuál va a ser el tipo de petición que tiene que hacer. En este caso, eh, tengo que invocar el método open, decirle qué tipo de request va a ser. En este caso yo voy a hacer un get, pero podría ser tranquilamente un post, un delete, put, todos los que ya vimos. La URL a donde le voy a pegar, a donde le voy a pegar. Y acá le tengo que pasar true porque este
este método. Sí. Bien, lo dice acá async. Si pasa, si lo corro lo pierdo. Bien. Ahí dice async, dice method URL async. Ese async significa si va a ser una petición bloqueante o no bloqueante, ¿sí? O sea, si va a ser sincrónico o asincrónico. Si eso va en false, quiere decir que es sincrónico, ¿sí? Si es sincrónico, se me bloquea toda la página hasta que vuelva el request. Es lo que no queremos, porque perdemos un poco el dinamismo de todo esto. Queremos que sea asincrónico, que es el chiste de poder usar esta tecnología de forma más dinámica. Por eso yo lo puse en true. Hasta ahí, no hice, hasta acá, no hice ninguna petición. ¿Sí? Bueno, a ver, puede ser un código. No hice ninguna petición. ¿Sí? Lo único que hice fue definir mi request. Ya estoy definiendo mi request. Una vez que tengo definido mi request, le hago un send. ¿Sí? Esto va a mandar el request y eventualmente va a llamar al callback. Pero esto funciona medio molesto. Vamos a ver cómo funciona run callback. Run callback. Bueno, lo primero que quiero explicarles es el ready state. Hago paréntesis. No tienen que saberse esto completamente. No van a tener que usar esto de esta manera ni a palos. Eh, Les quiero explicar cómo realmente funciona en el fondo para que entiendan de qué va la cosa. Después vamos a ver con el resto de los ejemplos nuestras capas de abstracción y vamos a llegar a algo más aceptable hoy en día. Pero bueno, este método en crudo, que es en el fondo terminan usando muchos de los frameworks que encapsulan este comportamiento, tiene una propiedad, un atributo ready state. ¿Sí? Este atributo va de 0, si no se envió, a 4, que es cuando terminó de enviarse. Uno, no sé, se está empezando a enviar, no me acuerdo exactamente. El 2 es otro estado así medio intermedio. El estado 3 significa que ya los datos se están volviendo. Y el estado 4 significa que ya volvió. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este callback se va a ejecutar cada vez que cambie el estado. ¿Sí? O sea, se va a ejecutar cuando el estado cambia de 0 a 1, cuando cambia de 1 a 2, cuando cambia de 2 a 3 y cuando cambia de 3 a 4. ¿Sí? Molestísimo. Entonces, como se va a ejecutar 4 veces, tengo que controlar un poco qué es lo que pasa. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, primero les voy a poner el ready state para que vean. ¿Sí? Vamos a hacer así. Voy a poner el ready state para que vean que esto se llama efectivamente muchas veces a la consola. Y si yo aprieto acá, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más grande. Esto también. Ejecutó 4 veces. O sea, lo único que hice fue hacer un console log del ready state. O sea, cada vez que se invoca la función, se imprime esto, ¿sí? O sea, pasó 4 veces se invocó la función. Molestísimo. Bueno, entonces, lo que yo quiero hacer es, bueno, si el estado es menor que 4, o sea, si todavía no está listo, agarrar el botón, document get element by ID button, que es donde dice que está ahí, ID button, y ponerle el atributo disable, ¿sí? O sea, bloquealo. Esto lo que hace es, cuando el estado no sea 4, bloquea el botón. Checar uno, si no, no me... ¿Sí? Si no, o sea, state es igual a 4, ¿sí? Si state es igual a 4, el botón sacale el atributo disable, o sea, volver a habilitarlo. Esta parte lo único que hace es eso, es cuando estoy en el medio de la petición, ¿sí? Entonces estoy en el medio del request, si estoy en el medio del request, bloquealo. Si llegué, terminé un request, desbloquealo. Esa es una parte. La otra parte es, ya sé que tengo el estado en 4, ¿sí? O sea, digo, bueno, si tengo el estado en 4, que es el único estado que me interesa, ¿no? Los intermedios no me interesan.
y el status es mayor o igual a 200 y menor a 300, o sea, está en la familia de los 200, o sea que es un request exitoso. O sea, si terminó estado 4 y es un request exitoso, bueno, le voy a hacer el console log simplemente para que vean lo que trae. Voy a agarrar el response text, que es donde se guarda la respuesta del request. Voy a agarrar este response text, lo voy a a ver, acá ya tengo la respuesta. Yo, como sé que estoy haciendo una petición a una API y me está devolviendo un JSON, lo voy a parsear a JSON, ¿sí? Y de ese parseo me quedo con el file. ¿Por qué me quedo con el file? Porque si ven lo de los gatitos, está acá, ¿sí? Esto devuelve un JSON con un atributo file. Entonces me tengo que quedar con este dato de acá que está en el atributo file. O eso. Parseo el JSON y me quedo con el file. Eso lo pongo en source data y agarro el elemento con ID cat, va a ser la imagen, y le pongo el atributo source con el file, ¿sí? Esto lo pongo como source. Eso sí, terminó y terminó bien. Si terminó, pero el status es mayor a 300, mayor o igual a 300, sí, ya sé que el 300 es redirect, pero no importa. Lo tiro así para que no joda. Si es otro estado que no es de la familia de los 200, bueno, en error, ¿sí? Pone lo que pasó. Y ya está, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que termina pasando acá. En mi página de gatitos. Pongo así, gatito, bueno, me quedo este 1, 2, 3, 4. Y aparecen los gatitos acá. Y lo que me devuelve, sí, fíjense que yo había puesto console log de this para ver quién es this. En este caso this es el HTTP request, que es el que está haciendo la petición en el callback. Devuelvo, tengo un HTTP request, ¿sí? Tiene un montón de giladas. Acá tengo el response, y esta es la respuesta que me devuelve. Ya está con ready state 4 porque entramos en el estado que queríamos. El callback para un ready state change, ¿sí? Fíjense que hay otros eventos que podemos manipular, pero es para meterse en lío. No, no me interesa demasiado seguir con esto. Tengo el response text, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Eh, Acá tengo el status, que es 200, el status, status text, ok, yo, bueno, y alguna cosa más. Bueno, esta es la forma primitiva, si quieren, que había que hacer los requests para Ajax. Después, por suerte, fuimos evolucionando. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar al siguiente nivel. Para que entiendan que esto se fue mejorando, ¿sí? El siguiente nivel es usando jQuery. Hoy jQuery está un poco en desuso y cayó en desuso por frameworks como React, Angular, Vue y otros más que andan de vuelta por ahí. Pero en su momento, de vuelta, mediados de los 2000 o principios de los 2000, bueno, que había varios frameworks de JavaScript, jQuery tenía una notación muy pero muy cómoda para manipular cosas, con lo cual empezó a ser realmente importante en su uso. jQuery lo que hace es encapsular todo este comportamiento, ¿sí? Bien, no, no con un ejemplo tan simple como este, sino que encapsularlo bien, en una función. Voy a separarme un poco acá, solo me interesa esa parte. Mientras no tape nada, estamos bien. Bueno, ellos tienen una función Ajax, ¿sí? El signo pesos es porque jQuery a todo le ponía signo pesos para diferenciar sus funciones de las funciones de JavaScript nativo. Es un alias del objeto jQuery, ¿sí? Si ven ahí, es el jQuery static. En realidad es un objeto, solamente que lo usan como alias. Es como acá poner, sí, jQuery Ajax. Sí, básicamente. Creo que no es exacto. Sí, mira, jQuery static. Es exactamente lo mismo. El signo pesos es un alias de eso.
Para usar jQuery obviamente tienen que importarlo. Yo acá lo estoy importando de la library de jQuery 341, pero no importa. Tampoco vamos a usar jQuery. Pero si alguien lo ve en Bootstrap, nada, por lo menos tienen alguna referencia a lo que hicieron. Bueno, esta gente de jQuery, entre otras grandes cosas que introdujeron al mundo del desarrollo JavaScript, tenían esta función Ajax que recibía un objeto. ¿Sí? Fíjense que lo único que recibe esto, yo pongo F11 acá, ay, está hermoso, funciona. Lo único que tengo acá es este objeto. El único parámetro que recibe es un objeto. Y yo le puedo setear todas las propiedades que quiero. O va, que quiero y que me permite ese objeto. No es que le puedo setear lo que se me canta a mí. Pero bueno, si yo a ese objeto que le paso a Ajax le seteo la URL, ¿sí? Le puedo setear el método, el tipo de dato que va a devolver para que automáticamente lo parsee, ¿sí? Y acá tiene varias cosas interesantes. Son atributos, keys de este object que van a funcionar como callbacks. Tengo un primer callback que se guarda en beforeSend, que es una función que se va a ejecutar antes que se haga la petición. Muy útil para deshabilitar botones, por ejemplo. ¿Sí? En este caso lo que estoy haciendo es, en el beforeSend tengo una función que, o sea, antes que salga el request, jQuery va a agarrar el botón de ID, de botón con ID button, y le va a setear en la propiedad disable como true, o sea, lo va a deshabilitar. La sintaxis cambia un poquito porque tenía algunas ventajas jQuery, no me voy a meter, total se entiende lo que hace. Y al texto del botón le voy a poner loading, ¿sí? Es mucho más cómodo que la otra porquería que estamos. Después tiene callback, o sea, te permite definirle un callback para success. O sea, cuando la respuesta terminó y terminó de forma exitosa, vos le podés definir un callback, que es este que estamos definiendo acá. Entonces yo defino que para cuando termine bien, voy a definir una función que si yo le pongo un argumento, me pasa el resultado como ese argumento y lo voy a necesitar, obviamente. O sea, tengo que hacer una función que reciba por lo menos un parámetro. Hago mi función que va a recibir el resultado. Solamente lo voy a loguear acá en consola. Y voy a agarrar el cosito del cat, ¿sí? Este de acá. Y le pongo en el atributo source result.file. ¿Sí? No lo tengo que parsear a JSON porque ya me lo parsea automáticamente jQuery. Lo único que hago es agarrar el elemento y ponerle el atributo que yo quiero. Me permite definir un callback para cuando falló el request, ¿sí? Funciona exactamente igual. Una función que va a recibir como primer argumento un error, el error que sucedió, ¿va? Y voy a agarrar el div de error y le voy a poner como HTML, o sea, como contenido, el status text. Es lo único que me va a importar. ¿Sí? Y después tiene una función complete, que esta es una función que se ejecuta siempre. O sea, te permite definir un callback que se va a ejecutar siempre. No importa si se ejecutó success o si se ejecutó error. O sea, no importa si el request terminó bien o terminó mal, te permite definir un callback para ejecutar siempre. Yo en este caso lo voy a usar para volver a habilitar el botón que tenía deshabilitado. Acá el botón lo deshabilité y le puse loading. Acá lo voy a habilitar y ponerle de vuelta get content. ¿Sí? Esto mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque si miramos esto, es un quilombo de entender. Tengo que andar mirando el estado, esto se ejecuta muchas veces, cada vez que el estado cambia. Es un embole. ¿Sí? Tengo que parsear la salida. Bueno, jQuery ya te soluciona todos esos problemas y te lo deja armar de forma más legible, si quieren, por seres humanos, ¿sí? Está más organizado. Yo le defino los parámetros
y defino mis callbacks para cada una de las situaciones. Y lo que hago es ejecutarlo. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, este document ready es para que esto solamente se corra cuando termine de cargarse la página. Es algo para que no entre en errores de JavaScript. Acá lo que defino es el evento del clic del botón, ¿sí? Es el mismo onClick, acá, básicamente lo mismo, realmente que está mejorado en jQuery. Bien, tengo mi botón, cuando le haga clic se va a ejecutar una función, ¿sí? Esta función lo que va a hacer es invocar a la función de Ajax con todo lo que ya les expliqué, ¿sí? Y eso es todo lo que hago. Esto es muchísimo más ordenado que el ejemplo anterior. Vamos a ver si esto cómo funciona. Voy a Ajax jQuery. Ahora perdí browser. Voy acá. Ajax. No, voy a llamar a Ajax jQuery. ¿Sí? Tengo el mismo. Se llama Ajax jQuery. Y toco el get content. Fíjense que cambió por loading en un momento. ¿Sí? Si toco de vuelta, ves que cambian por loading. Ese fue más rápido porque se ve que la foto era más bajita, más chiquitita. Y vamos a ver de vuelta, pues son muchos gatitos. Ah, esto está durmiendo. Bien, jale. Bueno, se ejecutó en el before send, deshabilitó el botón. Se ejecutó el callback de success poniendo el atributo porque estuvo todo bien. No hubo errores, así que este no entró. Y el callback del complete para volver a restaurar el botón. Y yo acá tenía un console log del result para que vean. En este caso, antes tenía todo un bodoque de cosas que hablaban del XML HTTP request y todas las cosas que tenían. Son cosas que medio no nos importan demasiado. Acá jQuery te devuelve directamente el objeto. En este caso es un JSON ya parseado para que vos lo puedas manipular. ¿Sí? Te devuelve directamente el objeto. Y lo único que tiene es el file del uso. ¿Sí? Mismo ejemplo, simplemente que es más sencillo. Y ahora vamos a meternos en... Vamos a hacer uno más, a ver qué viene. A todo. Vamos a meternos ya en cosas un poco más nuevas, ¿sí? Desde hace algunos años. Vamos a usar una library para... O sea, ustedes van a usar una library en el TP que se llama Axios. Es una gran library de JavaScript. Y yo recomiendo fuertemente que lean la documentación porque es, a mi gusto, gran ejemplo de cómo hay que escribir documentación de libraries o de la aplicación que alguien hace, pero sobre todo si está haciendo algo que queda abierto al público. Es una documentación que explica muy natural cómo usar esta librería, esta biblioteca. Te permite hacer XML HTTP request, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo antes. Bueno, también labura bien con Node, pero bueno, nosotros no vimos con eso. Support the Promise API. Esto es lo que me voy a meter un poquito ahora, ¿sí? Promesas. Hablando de promesas. Estamos hablando un poquito. Se ve. Bueno, después te dice, bueno, te permite transformar el request response, cancelarlos, hacer un montón de cosas. Acá enseguida tenés las versiones y bueno, todos esos bash hermosos que tienen. Los repos de GitHub. Te muestra cuáles son los browsers soportados. Esta información está buenísima en este tipo de libraries. El último de Chrome, el último de Firefox, Safari, Opera. Este es el Edge, el nuevo de Microsoft, si no me equivoco. Y el Internet Explorer 11, que acá podrían deshabilitarlo. Con las versiones por el sistema operativo, bueno, no sé. Deditas. Cómo usar Axios, instalarlo. O por npm, por Bower, por Yarn. Pueden directamente meterlo por ahí. ¿Sí? Acá hay varios ejemplos de cómo funciona. Está muy cómodo. Yo hago un pasaje así. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Sí? Cómo pueden armar los requests de una forma, de otra, setear las configuraciones.
Sí, nada, tiene un montón de cosas. Pero yo lo primero que quiero hacer es hablar de promise, hablar de promesas, que es este que tengo yo acá. A ver, vamos a visualizar un poco esto. ¿Por qué voy a hablar de promise si estábamos hablando de Ajax? Porque JavaScript o ECMAScript introdujo hace un tiempo importante el concepto de promesa, que lo que hace es simplificar al desarrollo, al desarrollador, a los programas, el flujo y el comportamiento de los objetos. ¿Sí? En vez de tener que definir un callback, como estábamos definiendo recién, para cuando sucede determinado evento, acá lo que se arma es, se genera una promesa, ¿sí? Y lo que te está diciendo es, esta promesa en algún momento se va a cumplir o va a explotar, ¿sí? Cuando eso pase, vos dame las herramientas, o sea, dame la función que quieras que se ejecute para alguno de los casos. Es básicamente lo mismo, pero cambia un poco desde el lado conceptual, ¿sí? Desde que, bueno, yo invoco una promesa y espero hasta que esa promesa me diga que ya se terminó. Hace una especie de invierte un poco el control del flujo del programa y después permite mejorar la sintaxis con algo que no vamos a ver ahora, son los async await. Pero bueno, si no terminan de entender bien las promis, voy a tratar de explicar lo básico, pero es algo explicado. A mí me llevó tiempo terminar de entenderlo, eh, porque uno está todo el tiempo trabajando con pasar funciones y no queda claro quién las invoca, por qué la promesa no corrió bien o no hizo lo que yo esperaba. Sí, es medio intrincado. Pero básicamente la promesa es un objeto, ¿sí? Que como dice acá, representa el eventual completion, ¿sí? Que se complete o que falle de una operación asincrónica. Puedo usarlo con algo sincrónico, no, pero la idea es trabajar con algún evento asincrónico. O sea, yo pido algo, ¿sí? A alguien, ese alguien me promete que me lo va a traer y pueden pasar dos cosas, que en algún momento me lo traiga o que me diga no, no te lo voy a traer. No vamos a estar esperando indefinidamente porque nada, en algún momento, si pasaron 2 días, chao, no me lo trajo, ¿sí? Pero es básicamente eso, es pedirle a alguien que te traiga algo y eso puede ser que te lo traiga, que estar esperando a ver qué va a pasar o que no te lo traiga, ¿sí? Que haya fallado la promesa. O sea, ¿cumplió la promesa o no cumplió la promesa? Entonces, cosa importante que uno después se termina olvidando, la promesa ya les dije, es un objeto de JavaScript, ¿sí? Objeto hecho y derecho, crudo como cualquiera de los que conocen, tiene un estado internamente que puede estar en alguno de estos tres. Pendiente, ¿sí? Es el estado por defecto, es como arranca la promesa, significa que, bueno, todavía no se cumplió, ni fue cancelada, acá dice reject, y el término que se usa es reject. Eh, no es reyectado, ay, no me sale ahora la traducción, bueno, no importa. Eh, fulfill, pero bien pronunciado, que es el estado cuando la promesa se cumplió y se volvió se resolvió la promesa. Y el estado reject, que es cuando la promesa falló. Esto es todo lo que tiene, no es todo, pero es lo que tiene. Y lo que tiene las promesas, este prototype, véanlo como una clase. Tiene dos métodos, tres en realidad, ahora les voy a mostrar el tercero, que son then, catch y el otro se llama finally, que funcionan de cuando la promesa pasó al estado fulfill, se va a ejecutar la función then. Y cuando la promesa pasó al estado reject, se va a ejecutar la función catch. Vamos a meternos un poco más de código. Después, véanse si quieren
Esto es oficial de JavaScript, ¿sí? La página de Mozilla tiene toda una documentación. ¿Sí? Voy a meter un poquito con esto. Les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar esto. Esto obviamente no es nada, ¿no? Es para que entiendan. Una promesa tiene un método then, un método catch, tiene un método finally. Este se ejecuta cuando se cumplió la promesa. Este cuando se reyectó. Vamos a poner reject. La promesa fue rejected. Y esto se ejecuta siempre, siempre. Después de then catch. ¿Sí? O sea, no importa si se ejecutó el then o si se ejecutó el catch, siempre se va a ejecutar el finally. Lo pueden ver, una buena analogía de esto es el try catch. ¿Sí? Acuérdense que en el try catch yo podía ponerle finally. ¿Sí? Pueden ver una promesa como un try catch. Intento, pase algo. Si eso no pasa, hago algo. Y al final de todo, hago lo que tenga que hacer. O sea, si se les complica un poco entender esto, piénsenlo como un try catch. Pero bueno, es medio barro todo esto. A ver, voy a, voy a empezar con la parte difícil, ¿sí? De entender. Voy a crear una promesa, ¿sí? Voy a crear una promesa. O sea, yo voy a usar una función que la voy a llamar promiseTimer. Esto va a ser una función normal y corriente que va a recibir un booleano, ¿sí? Un true o false. Entonces, cuando yo ejecute esa función con mi booleano, se va a crear una nueva promesa. Y yo esta nueva promesa la tengo que crear con una función, ¿sí? La tengo que crear con una función de dos parámetros. El primer parámetro va a ser una función resolve y el segundo parámetro va a ser una función de reject. Acá le puedo poner una tercera función de un finally, que no lo voy a hacer ahora porque no tiene mucho sentido en este ejemplo. No lo voy a poder usar. Pero a priori lo importante son estas dos funciones, ¿sí? Resolve o reject. Entonces, creo una promesa, esa promesa tiene una función, ¿sí? Que va a recibir la función de resolve y la función de reject. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, voy a crear un timeout, en esta parte nada más, la parte de arriba todavía no la miren porque se van a confundir. Voy a crear un timeout, ¿sí? Que va a ejecutar una función que va a ser la función decisión con un booleano en 2 segundos, ¿sí? O sea, en 2 segundos, después que pasen 2 segundos, esto es para que vean cómo que funciona la promesa, ¿no? Que me quedo esperando y en algún momento termina. Se va a ejecutar la función decisión o decision después de 2 segundos. Esta función decision es una función que recibe un booleano, ¿sí? Va a ser el mismo booleano de antes. Y lo que dice es, si está en true, voy a ejecutar la función resolve y termino. Si no está en true, o sea, si está en false, voy a ejecutar la función reject. ¿Sí? Cuando ejecuto la función resolve, la ejecuto con un argumento, que yo le voy a poner resuelto. Cuando la rechazo, le voy a rechazar con un error que acá va a ser un string que va a decir rechazado. ¿Sí? O sea, la promesa va a recibir dos funciones, resolve y reject. Si la promesa se cumplió, va a ejecutar la función resolve. Y si la promesa no se cumplió porque fue rechazada, acá era reject rechazado. Se ejecuta la función reject. ¿Sí? Yo les digo, esto es medio complicado de seguir porque estoy creando un objeto que le paso una función que alguien lo va a ejecutar después. Pero después va a quedar mucho más claro en el uso. ¿Sí? Bien, entonces voy a... Lo que voy a hacer es, tengo un botoncito console, les voy a mostrar acá. Tengo un botoncito console, este botón,
que tiene un input acá arriba, un botón console log, no importa. Entonces, acá, cuando haga clic en ese botón console, me voy a quedar con el value del input que está ahí arriba. Si le pongo clic acá abajo, vamos a meter un cachito de defensa si tengo más pantalla. El botón es este, yo quiero. Tengo mi botoncito acá. Entonces, me quedo con el value que haya en el input, ¿sí? Lo paso a booleano para no tener problema. O sea, si está vacío me va a dar false, si tiene contenido me va a dar true. Y voy a ejecutar mi función promiseTimer. Ahora podríamos ponerla acá, ya que hice esto. Voy a ejecutar mi función esta, promiseTimer, con valor booleano, ¿sí? Esto puede ser true, puede ser false, ¿sí? Lo voy a dejar como value. Y como esto devuelve una promesa, ¿sí? Devuelve una promesa, a esa instancia de la promesa le puedo, voy a decir, ejecutar el método then, ejecutar el método catch, ejecutar el método final. Estos realmente no ejecutan nada así, no es que terminan corriendo código de una, sino que son los que van a estar encargados de mapear esta función para que cuando se ejecute como resolve se cambie el estado a fulfill y mapear la función del catch para el lado de reject, ¿sí? O sea, esta función que yo le estoy pasando al den es la que se va a usar como resolve. Va a ser la que se ejecute acá, ¿sí? Esta función que yo le estoy pasando al den va a ser la función de resolve. Va a ser esta función. Y esta función que le estoy pasando al catch va a ser la función de reject, ¿sí? Por eso es tan confuso esto, porque no es el meme ese de la chica con las matemáticas que se pone a hacer cuentas. No es tan trivial darse cuenta que esta función va a ser esta función y esta función va a ser la función de reject, ¿sí? No es algo que sea demasiado trivial. ¿Por qué se usa? Porque funciona y funciona muy bien. Es una gran idea, una gran implementación y tiene muchas ventajas a nivel de usuario, ¿sí? Si yo me paro de, o sea, si yo lo pienso esto como un framework y yo lo tengo que usar, es realmente muy cómodo. Acá lo que está pasando es que yo lo estoy también implementando, ¿sí? Yo estoy implementando una promise y usando una promise. Pero si yo solo tuviese que usarla, las promise, es realmente muy cómodo. Les explico esto para que tengan una idea de cómo funciona, pero para entender realmente lo que está pasando, tienen que meterse en el fondo. Pero bueno, la idea es lo mismo que con Ajax, ¿sí? Yo ejecuto función de Ajax, en este caso voy a ejecutar una promise, y le voy a definir un callback para el den, pero en realidad no es un callback, ¿sí? O sea, acá es donde cambia un poco la inversión de control. Antes yo estaba realmente definiendo un callback, ahora le estoy pasando la función a un método que estoy invocando, o que parece que estoy invocando. Es todo medio un engaña pichanga. Y lo mismo para el catch y lo mismo para el finally. Esto acá no, nada. Bueno, va a quedar undefined. Ahora les voy a mostrar. Entonces, eh, cuando haga clic en el botón de console, se va a ejecutar la función del timer, va a generar una promesa. Cuando esa promesa se cumpla, y esa promesa se va a cumplir cuando este value sea true, o sea, cuando haya algo en el input. Si ese valor es true, se va a ejecutar esta función como resolve de promesa. Me va a decir success y
me va a poner el response. Este response va a ser este argumento que les pasé acá, ¿sí? Porque resolve es una función que recibe un parámetro. Este response entonces va a ser todo acá. Si este value es false, o sea que si no hay nada ahí, se va a ejecutar la función de reject. Va a recibir un error que va a ser este, ups, va a ser este rechazado de acá. Va a decir ups y va a decir rechazado. Y finalmente, se va a ejecutar un console log que va a decir always y este param que en realidad va a estar undefined porque no le estoy invocando. No definí nada especial. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Esto acá, esto era Ajax Promise. ¿Sí? Una promise, ¿sí? De vuelta voy a dejar todo aprendido. Antes de ir con los gatitos, vamos con este console log para que vean lo que yo les estaba explicando recién. Yo acá no pongo nada. Este value va a estar vacío. ¿Sí? Si quieren, acá, value. Para que vean que esto está vacío. Y después se va a ejecutar la promesa. La promesa tiene un timeout de 2 segundos. O sea, yo toco el botón, van a pasar 2 segundos y después se va a ejecutar esta función de decisión. ¿Sí? Van a pasar 2 segundos primero. Entonces, yo no tengo nada, toco acá, segundos, y ahí está, ups, rechazado. Este ups es este console error de acá, y este rechazado es este console error acá, que este error viene de este argumento que le pasé al reject. La información que me vuelve de ahí. Y acá me imprime este always, que es el del finally, y este param en realidad viene undefined, no hay nada. ¿Sí? Si yo acá le pongo algo, lo que sea, y lo vuelvo a tocar, para pasar 2 segundos, y ahí está. Success, que va a ser este de acá, este resuelto, va a ser este argumento que se lo pasé a la función de resolve, que es mi función, que va a ser este response de acá, y el finally que se ejecuta siempre. Ah, lo que no tenía que actualizar. Porque voy a actualizar para el value. Ahí está. Me faltaba actualizar para que vean el value. El value, ven, este tiene un valor, así que está en true. Esto no tiene nada, así que el value es false. Y ahora sí, rechazado. ¿Sí? Este ejemplo es para que entiendan o por lo menos para que empiecen a ver cómo se construye una promesa, cómo se podría construir una promesa y cómo se usa, cómo es útil. Otra de las cosas que tiene esto de por qué es útil es que yo acá le podría seguir concatenando den, va a siempre llamarse el mismo. Response, response. ¿Sí? Si yo hago esto, se va a ejecutar este den y este den. Funciona, a ver, los puedo seguir encadenando, ¿sí? El den lo que hace es, va a setearles funciones de OK. Yo le pongo acá cualquier cosa para que me dé true, ¿sí? Y me ejecuta el success, ¿sí? Me ejecuta este console con el response que no me lo ejecutó. Dije una boludez. ¿Por qué no me lo ejecutó? Ah, porque tendría que volver a lanzar una nueva promesa. Perdón. No dije nada. Pierdan estos minutos de video. Olvídenselo. Se puede, pero hay que hacer otras cosas. Sí, pero bueno. Asociado a la primera. Eso es por cómo yo hice la función de promise. Cuando ya estamos usando un framework, eso está bien resuelto. Así que olvídenselo. Sí, va a ser más fácil a que yo edite el video. Aparte, bueno, le pegué, mala suerte. Bueno, hasta ahí espero que estemos. Si no, rebobinen un poco y vuelvan a mirar esta parte. Eso es para que entiendan cómo crear una promise. ¿Sí? Ahora voy a crear otra promise para que vean cómo funcionaría a nivel Ajax. Lo que voy a hacer entonces es
generar una promise que haga un wrapper de mi petición Ajax del ejemplo anterior. Que es, palabras más, palabras menos, lo que terminan haciendo los frameworks como Axios o el Fetch de Node. No es de Node, bueno, es de nativo perdón, de Mozilla. Tantos otros que deben haber dando vuelta por ahí. Hacen una forma más optimizada y cuando más a bajo nivel, pero usan una promise para hacer un wrapper de una llamada Ajax. ¿Sí? O sea, rapean XML HTTP request dentro de una promise. Entonces te permite manejar los requests asincrónicos como promesas. Una ventaja que tiene dos ventajas, tiene varias ventajas, pero hay dos que son interesantes, que yo podría pasar una lista de promesas y esperar a que todas las promesas se cumplan. O podría terminar una promesa, lanzar otra promesa, cosas así. Podría empezar a hacer cosas bastante interesantes. Y la segunda cosa importante que es que permite una nueva sintaxis que se llama async await, que permite escribir las cosas de forma un poco más procedural, pero no importa. El tema es, cuando uno tiene que empezar a hacer request y cuando ese request vuelve a hacer otro request y después hacer otro request y etcétera, empezar a anidar todos los requests, empieza a quedar todo un código así medio en escalerita, ¿no? Donde voy anidando, es como anidar los if, ¿no? Voy anidando un request adentro de un request adentro de un request y termina quedando un código espantoso que es muy difícil de seguir, que después no sabes dónde cierran las llaves, es un quilombo. Bueno, con las promis puedo evitar eso porque puedo usar una lista de promesas donde se manden y esperar a que se cumplan todas las promesas. Bueno, tiene un montón de ventajas. No me voy a meter ahora, ya fue. Bueno, vamos a la parte que nos importa. Yo acá de vuelta estoy creando una promesa para simular lo mismo que hacen los frameworks como Axios, ¿sí? No lo tienen que usar así. Esto es para que entiendan qué es lo que está pasando en el fondo. ¿Por qué quiero que entiendan qué está pasando en el fondo? Porque les va a ser más fácil cuando después lo van a tener que usar y tener que arreglar. A ver, cuando uno tiene que usar framework en una library y las cosas funcionan bien, genial, todos seguimos. Ahora, cuando las cosas funcionan mal y hay que ver por qué funcionan mal, ahí es donde uno necesita entender qué pasa, por qué funciona como funciona. Entonces, voy a generar, tengo mi función promiseCat, que es una función que cuando se ejecute va a crear una nueva promesa. En este caso, la función va a resolver la función que funcione como resolve, la función que funcione como reject y la función que funcione como final. Internamente lo que voy a hacer es ejecutar un Ajax, que es el mismo del ejemplo anterior. Con la URL. Ah, no les mostré errores. Bueno, se los voy a mostrar ahora. El método get, data type JSON. Acá el before send lo dejé. Lo podría haber pasado, pero. No, lo podría haber pasado por acá. Pero no les quería enquilombar tanto. El before send para deshabilitar. Y después lo que voy a hacer es. Le voy a asignar como callback al success mi función de resolve. Como error la función de reject. Y como complete la función de onFinally. ¿Sí? Y lo voy a usar como una promesa. ¿Sí? Antes lo tenía que usar como un método asincrónico, ahora lo voy a usar como una promesa. Una promesa en sí, bueno, no quiero decir nada para no decir una burrada, para que no se entienda mal. Bueno, y ahora vamos a usarlo. Tengo mi botón, le voy a hacer clic en algún momento, va a llamar a la función promiseCat, que es la que va a devolver una promesa, y le voy a poner en el método den, o sea, voy a ejecutar el den, y le voy a pasar al den una función que va a recibir la respuesta, va a ser el console log y va a agarrar el cat y le va a poner el source response file. Lo mismo para error,
es lo mismo que antes, y finally vuelvo a habilitar el botón. Es exactamente lo mismo que hice en el ejemplo anterior, solamente que en formato de promesa. Bien, vamos acá, es lo mismo que antes, voy a get content, scan loading, cuando termino hacer get content finally, me apareció este gato con cara de malo. Vamos a ver, este object es este console log response de acá. Lo único que tengo es la respuesta, al igual que en el ejemplo de Ajax, y por porque estoy usando, que es este file de acá. Lo que les quiero mostrar es qué pasa si yo le pongo una URL que falle. Por ejemplo, yo pido el favicon, sé que no tengo favicon definido en el lado, así que no va a haber favicon. Yo le pongo un favicon, en vez de URL de un coso le pongo un favicon, get content, me pone not found, o sea, entro por acá, va a tirar el console log, ahora lo vamos a ver, y me va a devolver, va a poner en error el status text, que es ese object acá. Esta es una promesa. Sí, tiene el método. Bueno, este es el objeto. Son los métodos de cosas. Bueno, tengo el ready state 4. Sí, esta es mi promesa. Bla, bla, bla. No me voy a meter a ver esto. Acá tengo la función den, que es la que les estaba mostrando. Y tiene que estar el catch por acá. En el lado. Y el finally. ¿Dónde está? Bueno, pero es exactamente lo mismo, solamente que funciona de modo de promesa. Creo que no se escuchó. Están dando mal el micrófono. Bueno, llevamos una hora. Vamos a cerrar con esto. Un último ejemplo más, que va a ser bastante más sencillo. Que les voy a mostrar ahora sí. Un ejemplo muy rápido de cómo hacer exactamente lo mismo, pero usando la library de Axios. Este es un... Lo voy a usar así medio crudo. Después en la práctica van a tener un video con React y Axios, ¿sí? Usándolo dentro del framework. Yo ahora lo voy a traer de forma así, como traje jQuery. Me importo la librería y lo uso. Y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tengo mi botón de get content y mi div con la imagen para poner el gatito y un error. Voy a seguir usando esta sintaxis de jQuery porque me es más cómodo, ¿no? Pero lo que me importa es esta parte de acá. Fíjense que yo ahora no estoy definiendo nada, ¿sí? Acá estaba definiendo la promise porque les estaba mostrando a ustedes cómo funciona en el fondo las cosas como Axios. Pero si yo ya estoy usando directamente la librería, no tengo que definir ninguna promise, ¿sí? Por eso les decía, si se mambean en cómo, qué estoy haciendo cuando estoy definiendo la promise, no se preocupen porque ustedes no tienen que implementar promise, ¿sí? Yo se los mostré porque quiero que entiendan o por lo menos tengan un primer acercamiento de cómo es que funcionan estas cosas en el fondo. Cuando ustedes estén nada, resolviendo problemas en Stack Overflow, leyendo algún foro o algo y vean que alguien habla de promise y si la promesa se resuelve y no se resuelve o si está rejected o lo que sea, bueno, van a tener una idea de qué es lo que está pasando, por dónde va la mano. Cuando usamos libraries como Axios, que es lo que vamos a hacer en el TP, esas promesas ya están implementadas y a nosotros no nos importa cómo están implementadas, es problema de la library. Nosotros solamente lo vamos a usar. ¿Qué hago con Axios? Bueno, cuando hago clic en el botón, defino mi URL, ¿sí? La misma de los gatitos, y digo Axios get URL. Esto acá podría ser get URL, post, put, delete, ¿sí? Tiene todos los métodos. Podría ser directamente request y acá pasarle el get, sí, bla bla, y acá pasarle parámetros extras. No. Hay un montón de cosas en la documentación, después peguen la mirada.
Vamos por la parte simple. Otro más, get. Entonces, voy a hacer un get, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es definir el den, o sea, llamar al den pasando una función, llamar al catch si quiero controlar el error. O sea, ustedes esto podrían no ponerlo, preocuparse nada más que el den. Pero el catch es buena práctica ponerlo. El finally depende, si realmente lo necesitan, sí. Si no, no hace falta. El que sí es importante que siempre esté porque es el camino feliz. Estoy esperando. Es la invocación del dem. Entonces, ahora sí, cuando ustedes ven esto, si más o menos me siguieron el ejemplo anterior, tiene sentido el hecho de por qué estoy invocando un método y pasándole una función. Y eso cuando se ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? ¿Por qué se ejecuta? Bueno, por las promis, por cómo funcionan las promis, que eso cuando se resuelve va a invocar la función que queda asociada al resolve. No me salía la palabra. Entonces, funciona el den, voy a recibir una respuesta en el den, o sea, es una función que va a recibir una respuesta, la muestro por consola y le pongo el cat. Acá le tuve que agregar este data porque Axios agarra la respuesta y le mete toda la información y la parte del contenido la pone en aquí de data. Sí, nada más que por eso. Lo mismo con el catch, ¿sí? Recibo un error, lo muestro y me pongo el status text y finally vuelvo a habilitar el botón, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Esto era Axios. Tengo lo mismo con Axios, me quedo la barrita ahí, no importa. Get content, ¿sí? Y acá volvió mi promise, acá está mi gatito saltando. Fíjense que este response de acá, Ajax me mandaba nada más que los datos, Axios me manda un objeto con mucha más información, me permite ver cuál es la configuración con la que yo hice el request, la data es el contenido del body propiamente dicho, tengo los headers, todos los headers que, que se mandaron en el request, tengo el request, ¿sí? Original, este es el request que se hizo. Y bueno, cositas más. Bueno, tengo el status, ¿sí? Y el status text, lo tengo acá. Son útiles para resolver rápido. Y bueno, lo vamos a hacer fallar. La última y lo hago fallar. Voy a pedir el favicon, que sé que no los tengo, ¿sí? Voy a resetear para que cambie el botón y vean que el finally siempre se ejecuta. Get content. ¿Qué me faltó? Esto tendría que haber roto. Ahí está. Le setaró con el F5. Esto lo hice fallar porque le pedí el favicon y el favicon not found, no lo encuentra. Me devuelve este error. Request file with status code 404. Sí. Y es este que está acá. Y esto como este status test no lo tiene, nos pone otra cosa. Sí. Puedo poner error. Sí, que me muestre el error. Error request file with error 404. Bueno, y hasta acá llegamos. Vamos a terminarlo con una foto de gatito para que no quede con error. Todos los demás fallan iguales, todos los gatito naranja, gatito arriba de un auto. Mitsubishi. Tiene más sentido. Bien, entonces, recapitulando. Lo que vimos en la clase de hoy fue el concepto de Ajax, ¿sí? De peticiones de request asincrónicos para poder trabajar entre cliente y servidor. Esto funciona obviamente con una arquitectura cliente-servidor. La idea es poder generar pequeñas peticiones dentro de una página web, dentro de una aplicación web, que permitan de forma dinámica cambiar una parte del contenido sin tener que refrescar toda la página completa. ¿Sí? Esto ya hace varios años que está entre nosotros, que existe. Se fue refinando, ¿sí? Arrancó
con los primeros intentos de Internet Explorer usando un frame, ¿sí? Algo que te permitía embeber una página completa dentro de otra página completa, ¿sí? Y separar esa estructura. Eso se transformó en un estándar de una función, de la función XML HTTP request, que es la que permite hacer requests asincrónicos. Eso después fue mejorado porque fue rapeado por libraries como jQuery. Se introdujeron hace algunos años el concepto de promise, ¿sí? Que encapsula mejor estas llamadas asincrónicas, ¿sí? En vez de quedarte con el concepto de asincrónico y de callbacks, te permite definir promesas, funciones que se van a ejecutar según la promesa se cumpla o no se cumpla. Devino después en mejores frameworks para manejar requests asincrónicos. Sí. Axios es una gran library, les recomiendo fuertemente que la lean. Les vamos a subir otro video el jueves, supongo, un ejemplo más cercano a React para que tengan más idea de cómo se integra y cómo se usa dentro del framework. Esto fue para manejar este concepto, ¿sí? De vuelta, quédense con estos conceptos. Más que nada, se los digo, creo que lo dije varias veces. Mi idea no es que salgan de esta clase sabiendo todo esto, ¿sí? No estamos en la Matrix, no es que te enchufan y salís sabiendo Ajax, sino que les quede dando vueltas por ahí y cuando en algún momento se encuentre con un problema, sepan más o menos por dónde encararlo, ¿sí? Eso es la idea de todas estas clases, de todo lo que fuimos hablando en la materia. Bueno, con cosas parroquiales, la semana que viene, ya les dije que el jueves seguramente van a tener un videito con un ejemplo más funcional de Axios. Tienen ya que empezar a integrar todo esto en el TP. La semana que viene se entrega el TP y después de la entrega del TP les vamos a dar el enunciado del TP final integrador. Les vamos a decir los tiempos para cuándo tienen que entregarlo y cuáles van a ser las condiciones finales de aprobación de la materia. Sé que hay algunos que están en otras materias donde quedan pendientes de aprobación y después no sé cómo lo tienen que resolver. Nosotros en esta materia, ustedes la van a cerrar con nota, ¿sí? La materia se toma como una materia virtual y ustedes cierran la materia con una nota. La nota va a salir entre los TPs y el trabajo final integrador, pero les voy a explicar en detalle cuáles van a ser los criterios para aprobar la materia, quedar pendiente de aprobación o desaprobar la materia, cuando les presente el enunciado del TP integrador, que es individual, y piénsenlo como un trabajo integrador, ¿sí? No es un parcial más, ¿sí? Es un trabajo integrador. Lo cual, de ahí sale, o sea, termina el trabajo integrador y sale nota de cierre, ¿sí? No hay más. Creo que es todo, siendo por ahí 13 minutos de clase. Voy cerrando, nuevamente pensé que me iba a quedar un poco más corta. Me enrosqué con algunas cosas. Si algo no quedó claro, lo avisan, lo charlamos. Si necesitan armar una call de consulta miércoles o jueves, también avisan y lo chequeamos. Métanle pata con el TP. Cuídense, quédense en casa por favor, más que nunca. Estamos casi todos en municipios complicados. Que por favor cuídense y cuiden a los suyos. Nos vemos la próxima.